Hoy tenemos el gusto desde el colectivo de comunicación La Canalla y La Canalla Podcast de hacer una entrevista que nos parece de muchísima importancia, de gran relevancia, precisamente por lo que está aconteciendo en este preciso instante allá en nuestra hermana República de Panamá. El día de hoy nos acompaña la profesora Yadira Pino, eh, una de las tantas lideresas que tiene ese hermoso pueblo, y vamos a estar conversando un poquito sobre lo que está ocurriendo actualmente en Panamá, precisamente porque los medios costarricenses, los medios de comunicación de la derecha privados aquí en Costa Rica, han abordado de manera casi superficial y muy, muy cosmética lo que está ocurriendo allá. Es como allá una notita en el fondo que dice que están protestando en Panamá y que, ¿verdad? Pero no se profundiza, no nos dan esa perspectiva tan valiosa y tan importante para comprender lo que está ocurriendo en Panamá, eh, que nos puede dar solamente el movimiento panameño desde adentro de las entrañas de esa protesta. Nos interesa entonces, como la canalla, abrir una ventana, una pequeña ventana, modesta, pero que le permita al movimiento organizado costarricense y a la comunidad nacional, a los costarricenses y a las costarricenses, comprender un poquito mejor qué está sucediendo y empaparse de las lecciones también, de los aprendizajes, de lo que nos está dando el pueblo panameño. Entonces, habiendo hecho esa introducción, a mí me gustaría muchísimo, Yadira, darle un momentito la palabra, pues para que se presente, para que nos cuente, pues quién es Yadira Pino y nos dé un mensajito de bienvenida para la audiencia. Como no, un saludo, pues gracias a Canalla Podcast y ahora pues también Video por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo costarricense, nuestros hermanos, ¿verdad? De frontera. Tenemos muchas cosas en común y bueno, es importante este espacio para podernos encontrar como pueblos, pueblos que venimos sufriendo, bueno, una embestida, ¿no? Por parte de los distintos gobiernos que parecen ser democráticos, pero en realidad no lo son. Y realmente han minimizado el Estado a pequeños grupos de monarquías o de familias y el pueblo realmente sufriendo cada día pues más desprotegido y en un retroceso, perdón, de los derechos sociales alcanzados durante décadas y que ha costado. Así que gracias, yo pues soy docente, soy dirigente magisterial, pero con el tiempo nos hemos convertido al ver tantas injusticias en activistas de derechos humanos y estamos tratando de llevar ese camino, ese trabajo, precisamente porque cada vez que el pueblo de alguna manera asume con responsabilidad luchar por alguna situación, pues el Estado arremete, el Estado utiliza todas sus fuerzas para anular ese espíritu de lucha y bueno, tiene muchos instrumentos, ¿no? Que muchos tienen que ver con el tema de militarismo o dictadura, que algunos llaman, pues, pero venimos con ese resabio, una constitución que rige actualmente que viene de un proceso militarista. Así que, igual que en Panamá, pues en otros países de Latinoamérica, sabemos que esto se ha pasado por esa situación difícil, pero estamos enfrentándola y de alguna manera tenemos que tratar de rescatar la función real del Estado, que es proteger a la ciudadanía. Eh, Yadira, cuéntanos, ¿qué está pasando en este momento en Panamá y por qué está sucediendo? Bien, Panamá es un país que como república nace en 1903, pero nace de una manera no muy transparente por los intereses de los Estados Unidos y quienes en ese momento representaban al pueblo panameño, administraban, pues se prestan para precisamente hacer una especie de venta del país. Entonces, lo se hace a través del Tratado Jaimón Varela. Es un momento muy crucial, históricamente muy crucial para poder entender lo que estamos viviendo hoy, porque posterior a eso, entonces, todas las administraciones van a pertenecer a ciertas familias y, bueno, realmente pues van desarrollando ese Estado, pero un Estado que va a estar de alguna manera
sujetado de alguna manera, pues controlado por la intervención de los Estados Unidos, hasta que se da el momento de que esta misma potencia eh, de alguna manera utiliza a un panameño, a un militar, para precisamente cambiar, ¿no?, las llamadas democracias por un Estado militarizado. Incluso hasta se hacen cambios de la Constitución. Hago esta observación porque precisamente luego de que se justifica una invasión donde hay cantidad indefinida de muertos, donde los Estados Unidos pues utiliza armas que fueron prueba para luego utilizarla en la guerra del Golfo Pérsico, esto nos deja una situación todavía peor de la que teníamos. Entonces, con esa invasión que se da, se justifica pues ese dominio de los Estados Unidos para de alguna manera volver a colocar la supuesta democracia, una nueva democracia, pero una democracia que por 30 años, estamos hablando ahora del periodo post-invasión, lo que ha venido a recrudecer el tema de una serie de decisiones donde el Estado ha ido perdiendo fuerza, donde el Estado ha venido siendo represor del propio pueblo en lugar de protegerlo, y donde se han ido perdiendo muchos derechos humanos. La violencia se ha generalizado por parte del Estado y por supuesto la corrupción ha sido un instrumento que se ha institucionalizado, ha permeado todas las instituciones del Estado, y el patrimonio, que es de todos, se ha convertido por todo este tiempo, como si viviéramos en la colonia aún, en un Estado patrimonialista. Entonces, eso hace que cada gobierno post-invasión que ha administrado el país se haya repartido pues este patrimonio al punto de que hemos ido perdiendo toda una serie de, digamos, algunas fuerzas que pudiesen darle a la economía panameña pues una estabilidad. Y parte de eso ha sido nuestros recursos naturales. Tenemos una gran riqueza de ríos. Panamá es un país con mucha riqueza hídrica. También hay muchos minerales, pero este tema de nuestros recursos naturales ha sido en principio defendida por los campesinos y digamos que también por dirigentes comunitarios y también indígenas. Pero hoy a octubre del 2023, estamos viendo en las calles, decimos estamos viendo, somos parte de la lucha, pero todos estamos viendo que ya no solamente es esta población que tenía más conexión directa con los recursos naturales, sino estamos viendo a profesionales, clase media, estudiantes, jóvenes que pertenecen pues o que tienen ciertas condiciones económicas estables en nuestro país, y en lugares donde antes no se veía ningún tipo de manifestación del pueblo, hoy estamos viendo una gran cantidad de pueblo concentrándose, marchándose, incluso, por ejemplo, la cinta costera, que es un área bastante turística, es como la presentación inmediata de Panamá cuando uno llega a la ciudad. Hoy día, en estos 8 días de lucha en las calles por la derogatoria de la ley minera, están en las calles. Lo que ocurre es que, bueno, desde un principio que se vinieron dando estos proyectos mineros, estas poblaciones campesinas, poblaciones indígenas, eran los primeros pues en oponerse. Aún así se llevaron estos proyectos. Pero no eran proyectos de la magnitud que es este proyecto que se está dando en el norte de dos provincias, Colón y Coclé, y que están muy cercanas a la cuenca del canal. Por eso es una gran peligrosidad con este proyecto, megaproyecto, y sobre todo porque este contrato renovado ahora, le permitió el anterior por 23 años a esta compañía minera Panamá, bueno, ha venido cambiando de nombre. Esta compañía estuvo, digamos que, laborando o produciendo la explotación, esta actividad extractivista durante casi 23 años de una manera ilegal. El contrato era ilegal hasta que por fin se interviene, se presenta un recurso de inconstitucionalidad, la Corte falla después de varios años, porque todos los países latinoamericanos, la Corte pues no hace justicia realmente, ¿no? En procesos acelerados para poder salvar los derechos humanos de quienes están en medio. Entonces, vemos pues cómo
a pesar de que ya la Corte había declarado inconstitucional este contrato, continuó la compañía. Pero como esto se descubrió, empezó entonces a educarse, a hacerse docencia a la población, nos vamos enterando y vamos entonces tomando ya esa decisión de luchar para que este contrato no se renovara. Y bueno, ahora el Estado está gobernado por un partido político que estuvo en el tiempo militar, fue el brazo directo del militarismo en la década del 70, finales del 60 y década del 70. Entonces, este gobierno actualmente simula hacer pues la consulta pública y llevar entonces a través de una ley la renovación de este contrato. Se hacen todos los pasos para que en principio pues el pueblo asistiera al primer debate, pero ya en un segundo y tercer debate pues hacen y deshacen de este contrato para favorecer por supuesto a la compañía. Después de 2 años que venían supuestamente pues haciendo el contrato gobierno empresa sin la participación de más nadie en una, digamos, a ciegas de lo que estaba sucediendo entre estos dos actores. Y bueno, se simula este proceso, pero al final lo que nos traen es un contrato leonino. Es casi como un Jaibuno Varila, que mencioné al inicio, de 1903, donde nos vendían prácticamente y todos los beneficios era para pues el Estado colonial, en este caso para la empresa que tiene varios accionistas, pero aquí hay potencias que tienen un control a nivel mundial. Y bueno, aquí hay una reserva muy grande, es la mayor de Centroamérica de estos minerales, del oro, del cobre, molibdeno y demás. Entonces, digamos que por eso es el interés de continuar con esto. La empresa había dejado de pagar y pues las distintas administraciones fueron cómplices de seguir con esta compañía sin que la compañía pagara lo que tenía que pagar. Entonces, hoy nos encontramos con una población que está, digamos que cansada por esos niveles de escándalo, de corrupción, por el alto costo de la vida. Panamá ya no es ese país donde muchos venían porque había, pues, digamos que un poder adquisitivo, había un costo bastante bajo de muchas cosas, de muchos servicios, e incluso el turismo. Todo eso ha venido a elevar su costo. Entonces, el patrimonio de Estado cada vez se hace pues más fiesta de esto, más repartición. Entonces, hay una población que está cansada, pero sobre todo hay una crisis de los partidos políticos. Y esto ha hecho que entonces nos encontremos en estos momentos. 8 días de la población en las calles, huelga de docentes, a transportistas que ya se han unido, paralizaciones de médicos, también ingreso a la lucha de otros trabajadores del sector salud y también pues, los trabajadores obreros y así sucesivamente el sector estudiantil también se ha ido, digamos, integrando esta lucha, pero como le mencionaba hace un momento, algo que es bastante inédito, es una población que antes no se movía, que nos veía como espectadores a grupos organizados de trabajadores en las calles o campesinos o indígenas en las calles, hoy están involucrados, hoy están en las calles y a pesar de la represión que se ha dado, cada día las concentraciones y las marchas en plazas y en áreas muy turísticas, en áreas bancarias, en áreas de poder adquisitivo bastante elevado, están en las calles. Entonces, esto es un indicativo de que la población se cansó y que la crisis política que existe y que ha profundizado la crisis económica por el mal manejo, la mala administración, ha cansado a la población y pues la población está exigiendo en estos momentos al unísono la derogatoria de esta ley que renueva un contrato minero que prácticamente condena a la población no solamente a destruir la vida y la salud, sino al propio Estado panameño de que en caso de que suceda algo fortuito, una pandemia, cualquier tipo de situación que no le permita a la empresa continuar funcionando, el Estado panameño tiene que resarcirlo, tiene que indemnizarlo, de alguna manera tiene que pues eh, reconocer esto, lo que la empresa debía estar pues digamos produciendo. Entonces esto realmente letal y le digo, este interés ha sido grande porque es una de las
digamos, yacimientos o una de las presencias minerales más grandes de Centroamérica. Y quizás por eso, pues, este interés y la forma en que se ha venido manejando. Lo dejo por allí para poder contestar, pues, otras preguntas, pero es más o menos el panorama general hasta ahora, octubre, pues, desde el año 1997 con este contrato minero. Te iba a decir, ya dirá que me interesaría, creo que a todos nos interesaría mucho saber, es una empresa canadiense, ¿correcto? ¿Cuál es el nombre de esta empresa? First Quantum, pero es una empresa que aparentemente pareciera ser canadiense. Sin embargo, hay otros accionistas del Oriente, como chinos y coreanos, que pues tienen una gran fuerza aquí, y aparentemente es con este sector que el gobierno actual es con quien ha pactado, es con quien ha pactado. Y sobre todo porque la administración ha hecho pues un despilfarro de los fondos públicos y prácticamente tenemos un estado en quiebra. Y es posible que este Estado no pueda hacerle frente en los próximos meses, ya a casi 6, 7 meses de terminar su administración, no puede hacerle frente a la situación, pues, como Estado, que tiene que pagar, ¿no? Algunos servicios, tiene que pagar planillas y demás. Es la información que tenemos y que por eso la forma tan acelerada en cómo se da, pues, esta aprobación. ¿Cómo surge la protesta, Yadira? Hubo un trabajo previo, me dices, ¿verdad? ¿Ha sido un movimiento organizado esto que estamos viendo ahorita en las calles o más bien se trata de un estallido espontáneo de la población? Eh, ¿Quién lidera este movimiento actualmente y por qué la calle? ¿Por qué la decisión de tomarse las calles? Sí, en efecto, pues hay una participación digamos, de grupos organizados en torno pues a develar lo que estaba sucediendo con esta empresa y posteriormente cuando se abren las iniciativas de participación ciudadana, cumpliendo pues con el proceso constitucional de llevar una ley pues al debate con la participación pues de la población, estos grupos organizados y también dirigentes comunitarios, también pudiéramos decir que personalidades profesionales de gran reconocimiento en el país comienzan también a ser parte de toda esta, digamos, docencia y también pues reclamo, señalamiento de las irregularidades e ilegalidades de este contrato y también pues del proyecto de ley que se presenta en el momento. Entonces, una población que quizás en su inicio eh, puede ser que solamente estaba como espectadora, pero que en la medida en que se dio esta aprobación, porque en menos de 3, 4 días se aprobó este contrato y perdón, esta ley, y el presidente de la República no demoró ni un par de horas para sancionarlo. Entonces, definitivamente que eso molestó a la población. Una población que venía escuchando que realmente pues las cosas no debían ser como se dieron, aparte pues de toda la ilegalidad del funcionamiento de más de 20 años de esta empresa, sin pagar lo que tenía que pagar, sin cumplir lo que tenía que cumplir, sin ningún tipo de reparo pues en el reconocimiento de derechos del Estado y de derechos humanos para la población panameña. Entonces, el nivel ha ido subiendo, por lo que señalaba hace un momento. Hay una gran cantidad de pueblo que no pertenece, una población que no pertenece a ningún tipo de organización, ni sindicato, ni gremios, ni asociaciones, de ningún tipo. Es una población que ya digo, cansada de, de cómo se aprueban estos proyectos de ley que se convierten en ley de la República, cansados y cansadas de la corrupción y el cinismo con que nos dicen pues que hicieron un acto de corrupción. Los escándalos son solamente situaciones mediáticas, pero el sector de la justicia, o sea, el órgano de justicia, es muy selectivo en algunos casos y realmente pues casos de gran renombre pues no llegan a concluirse en una sanción o en fallos condenatorios y demás. Hay muchas absoluciones y bueno, toda una serie de sobreseimientos y todo lo demás. Un ministerio público que también ha contribuido a que no se realicen las investigaciones con claridad. Entonces, hay una población que ya se ha cansado de que está indefenso, de que no hay un órgano de justicia realmente independiente
de que el Estado y su patrimonio ha sido manejado como si fuera un patrimonio de los que gobiernan, por eso hablaba de Estado patrimonialista, como si les perteneciera como finca, como una casa, como una propiedad, como una hacienda. Entonces, esto ya ha cansado, los niveles de cansancio, porque el poder adquisitivo ha ido disminuyendo por el alto costo de la vida. Y ya veníamos el 2022 de una situación también parecida, pero ahora es todavía de un mayor nivel de participación ciudadana. En el 2022 fue por el alto costo del combustible, donde los grupos hermanos Nove Bugle, que es un grupo étnico aborigen, tuvo una participación muy beligerante. En las calles estuvo por más de un mes, la población trancada, cierres, todo, luchando pues por el tema de medicamentos, luchando por temas de costo de la vida, porque con el costo del combustible todo lo demás pues aumentaba su costo. Entonces al final se lleva una mesa de diálogo que por lo general pues no funcionan, y pues el gobierno hace sus malabares, hay organismos, organizaciones que se prestan dentro de este proceso y al final pues no funciona. Y bueno, el tema de la minería, pues ya visto como un tema de salud y un tema ambiental, pues que afecta a la salud y a la vida, entonces hay una, digamos que un sentir mucho más fuerte de la población que de manera espontánea, que por iniciativa propia, también está en las calles. Por eso el nivel, pues, ha subido. ¿Y cuál ha sido, pero me parece que muy interesante cómo este proceso pedagógico de llevar información a la población, de informar en el tiempo a la información, mire, está pasando esto, esto es lo que se está discutiendo, haya tenido de verdad ese nivel de acogida, ¿verdad? Y luego lo demás, pues sí, un cóctel de circunstancias, ¿verdad? Malestar, molestia, cansancio, hartazgo, y que viene finalmente a explotar en una manifestación de democracia como puede haber pocas, ¿verdad? Que es precisamente la gente en la calle diciendo ya no más. Eso creo que todos los pueblos centroamericanos, para todos nosotros, para nosotros acá en Costa Rica, es de un gran valor, digamos, a nivel de experiencia, de lo que ustedes han vivido. ¿Cuál ha sido, Yadira, la respuesta del gobierno de Cortijo? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido una respuesta represiva o ha sido más bien una respuesta política de ceder, de negociar? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Cortijo? Bueno, en un principio la maquinaria, pues, de el poder legislativo, que esto aprueba rápidamente esto, ya de por sí era una respuesta, ¿no? Como gobierno, como partidos políticos hacia la población de yo tengo el poder, yo mando y se hace lo que yo quiero. Entonces ya ese malestar en la población inmediatamente causa pues una reacción. Fuera de esto, pues la rápida sanción del presidente de la República todavía más molesta a la población. Pero antes de esto, una actitud de un presidente que en ocasiones se desaparece y que tiene algunos rasgos eh, como de una lentitud o como que no está ubicado en el tiempo de lo que está ocurriendo, pareciese, ¿no? Pareciese un poco como para mantener todavía una condición de aceptación. A veces quiere o quiso dar a entender como que había una independencia del sector legislativo, del ejecutivo, frente a la toma de decisiones de esta ley al final, ¿no? Sin embargo, pues todo se ha develado, y sobre todo cómo las redes sociales han jugado un papel muy importante. Es decir, los medios de comunicación en todos los países han sido forzados por las redes sociales, porque por las redes sociales hemos tenido acceso a una serie de información que los medios tradicionales no se atreven porque son parte del poder, son parte del negociado, ¿no? Entonces, eso ha jugado un papel muy importante y por eso la juventud, que tiene una gran participación en estos momentos, ha sido muy, muy determinante, ¿no? Para el alto nivel de lucha en Panamá. Entonces, la respuesta del gobierno, quizás el gobierno pensó que la situación se iba a manejar de otra manera. Y entonces, pues lo que hace es un anuncio al país antes de un consejo de gabinete. Hace un anuncio al país
eh, mediante prácticamente una clase de historia, ¿no? Que las otras administraciones habían sido responsables de cómo se había llevado todo este proceso con esta compañía, cómo se dejó funcionar y todo lo demás, y que pues ellos como gobierno, pues lo que le quedaba era asumir un compromiso con esta empresa y que, bueno, por eso habían actuado como habían actuado. Posterior a eso, como va subiendo los niveles de lucha en las calles, entonces ya una gran cantidad de avenidas principales eh, eh, con cierres, ¿sí? Que ya empieza un poco a mermar el tema comercial, el tema económico. Entonces viene el momento en que se da la represión. Se ha dado una gran cantidad de represión, sobre todo en la ciudad capital, que reitero, lugares que antes no se veía ningún tipo de marcha o concentración por tema político como este, porque este es un tema político y un tema social, no se daba, quizás se daban concentraciones por algún tipo de presentación artística, o sea, un desfile navideño y otras cosas. Hoy están tomadas por la población, pero en exigencia de derechos humanos como lo es el derecho al ambiente, ¿no? Y todo lo demás, y el reclamo de cómo se dio esta aprobación. Entonces, ya lo último que hizo el presidente el día de ayer fue pues anunciar un decreto que está por debajo de la ley de moratoria y evidenció todavía más el gran negociado, porque al mantenerse la ley viva y hacer un decreto para que a más nadie se le dé las concesiones, porque son más de 100 concesiones para hacer esta actividad extractivista pues, de minerales, entonces lo que reafirma es el gran negociado, es decir, solo esta empresa de First Quantum, de Minera Panamá, es la única que podría explotar y de allí en adelante pues más nadie. Aquí nos encontrábamos en una manifestación pacífica en el área de Marbella, cerca de calle 50. Tranquilos, sentados, sin ningún tipo de violencia, pero el gobierno empezó a reprimirnos. Los manifestantes están con las... ¿Qué pasó? Ahí está como amenaza. Ahí está como amenaza. Nadie le está tirando nada. Nadie le está tirando nada. Atención y que esto sirva como prueba donde uno de ustedes dispare. Donde uno de ustedes dispare, esto va de prueba. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. La policía empezó a disparar. Y estos señores que acabamos de ver no lo muestran los medios. El uso excesivo de la fuerza de estas unidades antidisturbios, antimotines o de control de multitudes se ha vuelto prácticamente una normalidad de las distintas administraciones para de esta manera desmovilizar a una población que está auténticamente en las calles. Como mencioné, ya se han dado varias situaciones de crisis en este país en las últimas 4 o 5 administraciones, donde por decisiones de estas administraciones e imposiciones, la población sale de manera auténtica a las calles. Entonces, ha habido heridos de bala, ha habido heridos de bala, ha habido heridos hay unas escopetas antimotín que tienen casi un tamaño, quizás el balín que se utiliza, que es de caucho ahora, un poco más grande, casi de medio dedo, o sea, el impacto realmente fuerte deja morada la parte de la piel donde le pega a las personas. Hemos visto los balines también de plomo que también se incrustan en la piel. También el uso fíjense, de estos gases vencidos. Hay una cosa 2016-2015. Entonces, esto, por supuesto, que va a dejar secuelas en la salud de las personas que hemos estado expuestas a este tipo pues, de instrumentos, ¿no? Entonces, ha sido la respuesta del gobierno en estos últimos días de que la población en las calles no se creyó el cuento de que este decreto ejecutivo pues venía a solucionar un tema de moratoria. Entonces, porque como se está pidiendo una derogatoria de la ley 406, que es la que se aprobó y sancionó rápidamente en menos de 4 días, entonces, a pesar del rechazo ya anticipado del pueblo,
Entonces pensó que con este anuncio de un decreto de moratoria de aquí en adelante, o sea que en la actualidad no se puedan hacer concesiones mineras, el pueblo se iba a calmar y lo que sucedió fue todo lo contrario, porque el pueblo está cansado de que se le engañe, o sea, mentiras muy cínicas, o sea, se miente con un cinismo que la población pues inmediatamente reacciona. Entonces, ha habido unas marchas familiares en estos, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer y este fin de semana, mañana domingo, por ejemplo, 29 de octubre, se está realizando una caminata desde un extremo, frontera con Costa Rica, que es la provincia de Chiriquí, hasta la ciudad capital. Entonces, digamos que es una muestra, es algo también histórico, muy pocas veces se ha hecho este tipo de manifestación a todo lo largo de la vía interamericana, pero es eso, es una sed de justicia, es una sed de democracia, es una sed de reclamo de derechos humanos que tiene la población panameña y que pues está dando, digamos que una muestra de que se está despertando, una población que por mucho tiempo pues se dejó manipular por los partidos políticos. Esta crisis de los partidos políticos está llegando, digamos que a un punto post-invasión, digamos que esta etapa post-invasión pudiésemos decir que está llegando a su etapa final, por lo que es necesario que las elecciones del 2024 se pueda elegir un gobierno de transición para que pueda darse pie a una verdadera democracia y no a la mal llamada democracia después de la invasión, provocada por los propios Estados Unidos con intereses, por supuesto, de hegemonía en la región de América y que Panamá, por su posición geográfica, pues ah, le permite todavía mantener ciertos controles, ¿no? Entonces, por allí un poco, pues este tema de que ha sido la respuesta entre mentiras y pues represión hacia el pueblo, la población se mantiene, nos mantenemos en las calles reclamando pues esta derogatoria de la ley 406, la ley de la minería en Panamá, a un alto nivel, convirtiendo a Panamá en un país minero, con más de 100 proyectos a lo largo y ancho del territorio, que son 5.517 kilómetros cuadrados, y que realmente pues pone en riesgo el corredor biológico mesoamericano que conecta todo Centroamérica y pues la región americana. Así que esto realmente de gran exposición, esto algo muy nefasto, no solo para Panamá, sino para toda la región americana. Nosotros acá tuvimos en su momento un proyecto que se presentó de minería precisamente a cielo abierto. Inclusive el expresidente del Partido de Liberación Nacional, Óscar Arias Sánchez, declaró la minería a cielo abierto de interés nacional y detrás de tras esa declaración, la empresa se llevó como 800 hectáreas de bosque primario y hoy día tenemos, porque luego se frenó el proyecto, hoy día tenemos un desastre ambiental que viene aparejado con un desastre social en toda la zona, ¿verdad? Sabemos lo dañino para el medio ambiente que resultan estos proyectos, por eso nos preocupa mucho el tema, en el caso nuestro, de la explotación petrolera, gasífera, de la tercerización de parques nacionales, porque sabemos que el desastre ambiental es mayúsculo y que además la población nacional termina viéndose afectada, ¿verdad? Las riquezas en última instancia se las llevan para otro lado. Ante esta situación, bueno, eso que decías también lo quiero remarcar, me parece asombroso y tiene que denunciarse la utilización de gases lacrimógenos vencidos, ¿verdad? Para afectar a la población y la utilización de fuego vivo, no solamente balas de caucho que ya en otros países han dejado personas tuertas, como en el caso de Chile o España, sino la utilización de munición viva, que hemos visto en algunos videos que nos parece grave, muy, muy grave. Ante esta situación que se está viviendo allá y la lucha de ustedes, ¿cómo se están posicionando los medios de comunicación privados en Panamá? Digo, yo te decía hace un rato, aquí en Costa Rica, los medios de comunicación de la derecha de esto no informan y una entrevista como esta no la vas a encontrar en ningún medio de la derecha de este país, ¿verdad? ¿Cómo se han posicionado los medios de comunicación privados allá en Panamá?
Bueno, como siempre ellos ponen sus límites, ¿no? En un principio, pues dan participación o cubren cuando sectores que son de la movilización social o que son pertenecen a algún tipo de, digamos, de organizaciones o también así de especialistas. Lo que ocurre es que en este momento han intervenido académicos, estudiosos, ambientalistas, juristas, entonces, o sea, profesionales del derecho, entonces personas muy reconocidas en nuestro país que se han involucrado. Entonces esto ha, digamos que de alguna manera, cambiado ese ritmo, quizás no era tan abierto, pero cambió un poco el ritmo de lo que antes se hacía. Pero justo en estos momentos, con ese nivel de participación en las calles y los cierres que ya pues están causando alguna merma en la parte económica, se ha visto una serie de situaciones que han querido enfocar como vandalismo. Es cierto que se han dado algunos daños a propiedad del Estado. Es cierto pues que ha habido una serie de situaciones de esto que se han a la fuerza abierto uno que otro comercio. Es decir, ha sucedido, esto ha sucedido, pero no es una cosa a un nivel extraordinario. Es decir, son hechos que se dan en medio de una manifestación pacífica. Son cosas que se dan en medio de la noche ante una población que está cansada, es decir, todos los sectores del país, incluso pues los que de alguna manera se dedican a actividades ilícitas también sienten una situación de crisis en el país y digamos que ha sido parte también de una expresión, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que se dañen eh, patrimonio del Estado, ¿verdad? De propiedad del Estado, ni nada de esto, ni que se afecte a ningún comerciante. Por supuesto que no estamos de acuerdo con esto, pero todo es parte de una expresión. Entonces se ha querido en estos momentos, justo en estos días, en estos 3 días últimos, se ha querido dar un enfoque de que ya el movimiento ha sido tomado por el vandalismo, de que ya no es algo pacífico y demás, un poco para tergiversar, pues, y de alguna manera desmovilizar o tener algún efecto en la población que quizás antes no era partícipe de estas manifestaciones o concentraciones, un poco como de esa manera ir restando, ¿no? Pero créame que le reitero, el tema de las redes sociales ha sido tan fuerte que ha roto esa estrategia y esto ha habido pues incluso hasta quejas, ¿no? De cómo se han manejado algunos periodistas, pero eso ha roto ese cerco mediático que por lo general se acostumbra pues en nuestros países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que decir que se han visto obligados a enfocar, a cubrir todas este tipo de actividades que en la ciudad capital se están dando muy fuerte a nivel nacional. Pero reitero, en la ciudad capital ha sido asombroso, ha sido pues muy auténtico, es algo inédito o es algo, digamos que de gran fuerza y de gran actividad de la población por iniciativa propia. Entonces, en ese sentido, pues los medios se han visto un poco forzados a eso. Sí se ha tratado de alguna manera de buscar algún tipo de situación que empañe pues al movimiento o alguna dirigencia. Sin embargo, pues en realidad hay una autenticidad de pueblo en las calles que ha forzado a que los medios cubran, incluso medios internacionales, pues lo están haciendo de una manera pues más permanente. O sea que digamos que esa participación auténtica de la población en las calles ha logrado elevar el nivel de cobertura de lo que está sucediendo en Panamá. Entonces, bueno, es lo que pudiéramos decir, que se ha forzado a cubrir lo que está sucediendo, aunque a veces con algunos comentarios, ¿no? Editoriales, pues que tratan de seguir empañando pues la movilización. Pero hasta ahora, pues los hechos que han ocurrido es que tenemos lisiados de la vista, sí, lisiados en otras partes del cuerpo, personas que incluso estando en su casa han sido heridos con estas escopetas de antimotín. Entonces, el exceso del uso de la fuerza en lugares que no están en la concentración, ni siquiera, o sea, las personas no están dentro de esta concentración y están siendo afectadas por este uso de fuerza. Es más,
infiltrados con la utilización de armas que son regulares de las unidades policiales. O sea, ¿quién tiene acceso a esto? O sea, ¿qué ciudadano tiene acceso a este tipo de armas? Entonces, ahí es donde estamos viendo que se está tratando, pues, de alguna manera de tergiversar la movilización y llegar a un nivel que se justifique otro tipo de situaciones. Como la Policía Nacional y las propias unidades antidisturbios violenta el procedimiento que ya de por sí se tiene, porque estas unidades se crean y tienen un procedimiento regular y se está saltando, como en otros momentos, incluso la forma en que se manejan las detenciones de personas que están cerca o de personas que están en la manifestación y que quizás no estaban ni siquiera haciendo nada hacia ninguna unidad antimotín, pero entonces son detenidas, ¿no? Y entonces todo esto se está dando de manera irregular y bueno, lo que queda aquí, lo que ha quedado es que el pueblo le exige al gobierno la derogatoria pronta para devolverle pues, la paz a un país que viene de una crisis pues bastante fuerte de la economía a raíz del COVID, igual que en muchos otros países, pero que en esa recuperación económica hay una gran afectación en la población, gran desempleo, un desempleo que ha aumentado, y también la desaparición prácticamente de pequeña y mediana empresa. Entonces eso tiene muy golpeado al país, muy golpeado, y esto por supuesto que aterra todavía más a la población este tipo de contratos o grandes negociados en los que se pone en peligro pues, el ambiente, la vida y la salud de la población. Con que nadie está por encima de la ley. Bueno, ustedes tampoco hicieron que el pueblo se cabreara y hoy estamos alzando la voz. Hoy nuestra Panamá se encuentra herida por culpa de políticos y de sus putas mentiras que están jugando con tu salud y tu comida, llenan su bolsillo mientras nos matan y contaminan. Pero esta lucha aún no termina. En los parques, en la calle y también en la avenida nos callan con bombas de lacrimógenos vencidas. ¿Qué se espera de un gobierno que nos quiere sin vida? Malditos PRD traicionaron nuestra patria, nos roban, nos reprimen y luego nos matan. La voz del pueblo no se calla con su sucia plata. Las protestas son queso envenenado para la rata. ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Nito? Vendieron el país, ese es el mayor delito. No le importó lo que la Constitución está escrito. Les queremos presos pidiendo ayuda a grito. Proteger y servir son reprimir y callar. Son títeres de un sistema que nos quiere matar. Hermanos documentan la brutalidad policial y son heridos por los disparos de algún oficial. No prendan la televisión porque nos mienten. Están tergiversando la información como siempre. Dictaminan que las protestas nos traen muerte, pero muerte nos da la policía y el presidente. Hoy Panamá está más despierto que nunca. Quieren callarnos, tendrán que meternos en la tumba. Vamos pa' la calle pa' fomentar la trifulca. Al pueblo cabreado le valen verga tus multas. Que se joda el gobierno, que se joda el presidente. Hoy se lucha por el pueblo, hoy se lucha por mi gente. Que se jodan los corruptos, que se joda la asamblea. Hoy se lucha contra el mundo porque el pueblo se respeta y si no hay respeto hay pelea. Aquí no nos callamos, no nos reten, somos los que defendemos el 507. Con nuestro Panamá se meten cambiando lo verde, natural por el verde de los billetes. Piensan que estamos ahuevados, aquí nadie está callado. Están equivocados, ya este pueblo está cabreado. Si les digo hijos de puta no es por quien los ha engendrado, ya que su madre, su patria la han vendido en todos lados. Hablemos a calzón quitado, sin censura, con cojones, con ovarios, con la rabia que te han dado estos ladrones. No vamos a movernos hasta que haya soluciones, que entregases perdigones, ni limonas ni millones. Policías con sugones tirando balas de salva. Que poco que los cobardes ahora estén usando armas. Suficiente todo el tiempo que la hemos agarrado con calma. Lo vamos a joder primero, que segundo será el karma. Y pa' ti que estás detrás del teclado, criticando las protestas que tus calles han cerrado, peleamos por ti.
que estás mirando sentado, todas esas injusticias que son plata para el Estado. Mi ambiente no es mío, porque si fuera mío, yo si estuviera pendiente con los árboles y ríos. El canal tampoco es mío, porque el money del navío que pasa por las esclusas donde chucha está metido. Sabemos que el gobernante tiene mierda en la cabeza, tanto que no recuerdan su discurso ni promesa. No deben hacer negocios con nuestra naturaleza. Panamá es un país, no nos traten como empresa. Dicen que ha crecido el Producto Interno Bruto, pero todo eso queda entre el corrupto interno bruto. Hoy homenajeamos a aquellos del instituto. Panamá también es mártir y todo estamos de luto. A mí me interesaría preguntarte, ¿cuál es el llamado que harían ustedes o cuál llamado harías a la comunidad internacional ahora que están enfrentando esta situación? El hecho de que ya Panamá ha sido condenado en su momento, hubo una administración, la administración Martinelli, cuando se quiso imponer un proyecto, también una ley minera en el área de la comarca, fue condenado en ese momento. Entonces, esto tiene que llamar a los organismos internacionales porque precisamente hay algo de lo que adolecemos y es la práctica de estructuras de derechos humanos en nuestro país. Y bueno, aquí quiero aprovechar la oportunidad porque en el 2022 lo tratamos de hacer y nos permitió tener una información importante, el registro, la documentación de cómo se violentan los derechos humanos en medio de las manifestaciones y cómo no hay ese canal de comunicación entre los que nos manifestamos en las calles y las personas que quizás van a su trabajo, personas que van heridas, personas que van a realizar específicamente un tema de servicio público que es necesario que se atienda como agua, electricidad o telecomunicaciones. Entonces, eso no se practica y es un tema que nosotros, pues como dirigentes y como activistas de derechos humanos, hemos tratado de hacer a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que se ha generado desde mucho tiempo, como le mencioné, en el tiempo de la implementación o la imposición de esta ley minera o de la minería en la comarca Nove Bugle. Desde allí se viene una práctica mucho más organizada de este tema de los derechos humanos que ha permitido documentar y por eso quizás se ha forzado y los organismos internacionales se han visto en la necesidad de condenar a Panamá por el abuso. Por ejemplo, como le decía, en la comarca Nove Bugle, cuando se impuso esta ley minera, se trató de imponer, hubo más de 500 lisiados de la vista y de otras partes del rostro y del cuerpo. Entonces, ahora nosotros no podemos llegar a esos niveles. Es decir, no hay que esperar a llegar allí. Ya hay un antecedente de un abuso, de violaciones del Estado hacia los derechos humanos de la población en manifestaciones que son pacíficas. No hay que llegar allá. Entonces, estamos jugando un papel en este sentido. Hemos estado tratando de hacer docencia y tratando de documentar. Tenemos una serie de formularios para poder recabar la información de las distintas formas en que se ve afectada la población cuando está en las calles en este tipo de actividades y que hay una intervención de las unidades antidisturbios o antimotines. Entonces, en ese sentido, pues el llamado a los organismos internacionales a que ya empiecen a hacer pues sus intervenciones, empiecen a ser observadores, empiecen a ver la recolección de datos que algunas instancias o algunos organismos comunitarios estamos realizando a nivel o comités humanitarios estamos realizando a nivel pues de algunas regiones del país y que lo que buscamos es que precisamente se pueda detener al Estado en ese abuso de poder, detener al Estado como principal violador de derechos humanos frente a una actitud, un comportamiento auténtico de la población que está en las calles exigiendo una derogatoria de una ley que sabe que es nefasta. Entonces, que estos organismos intervengan lo más pronto posible para que de esa manera evitemos que haya que lamentar nuevamente cientos y cientos de lisiados o heridos que quedan con secuelas para toda la vida. Eso es importantísimo y lo hacemos desde este espacio que nos ha dado la oportunidad como país hermano, porque no se puede seguir permitiendo que nuestros países sigan siendo ejecutados por el propio Estado.
El Estado juega un papel importante y es garantizar los derechos humanos, la vida y la honra de los ciudadanos. Y si hay una situación de emergencia, de urgencia nacional como esta, que tiene a la población con cierres de calles, con personas, cientos, miles de personas en las calles diariamente, hay que intervenir por un corredor humanitario que también hay que permitir que se dé, porque también hay traslado de migrantes, no sé, eso no puede ser paralizado. Hay traslado de medicamentos, de insumos de limpieza, sanitarios, estos víveres, es decir, cosas que no se pueden detener. Eso no se puede detener. Entonces sí es necesario que esto pueda darse para que no se enfrente pueblo con pueblo y que el Estado no siga reprimiendo, utilizando, pues abusando del poder, del uso de la fuerza para detener esta avalancha de población que está reclamando justicia, que está reclamando democracia, que está reclamando derechos humanos como derecho a un ambiente sano y que esto realmente no se convierta a Panamá en un país minero. Es muy importante para nosotros, pues, dar la oportunidad para que esto se conozca, para que esto se sepa y, bueno, ayudar modestamente a hacer llegar este mensaje de observación y de denuncia y de solidaridad, ¿verdad? Desde países hermanos. Eh, y en esa línea, un poco también como echando para nuestro saco, como decimos acá. Yo te contaba antes que actualmente el gobierno costarricense está adelantando pasos para desmantelar un poco esto que ha sido el andamiaje que ha dado protección al medio ambiente en Costa Rica para trasladar sus competencias a manos del ministro del Ambiente, ¿verdad? Hacer menos participativo el tema del cuidado del medio ambiente, lo cual es peligroso, ¿verdad? Especialmente cuando la ideología de la persona a cargo de este Ministerio de Ambiente eh, va más orientada hacia los beneficios a las grandes compañías extranjeras, ¿verdad? Eso nos preocupa mucho cuando al mismo tiempo la principal patronal del país, que es la UCAEP, está presionando porque se empiece a explotar y explorar el gas, por ejemplo, en nuestro país. El mismo presidente de la República, Rodrigo Chávez, está haciendo estudios con entes internacionales para ver a cuánto ascienden las reservas de petróleo y gas que tiene Costa Rica para plantear eventualmente la explotación del recurso petrolero en nuestro país, ¿verdad? Se habla de tercerizar incluso parques nacionales. Estamos enfrentándonos como Costa Rica, como país, a una de las amenazas más serias a las que nos hayamos enfrentado antes en todos estos años en materia de medio ambiente. Para nosotros es muy eh, inspirador y además muy importante ver lo que están haciendo ustedes allá en Panamá en esta lucha por la defensa del medio ambiente. Y te quería pedir, preguntar si nos podrías dar algún mensaje precisamente desde la experiencia de ustedes al pueblo de excelencia. Claro que sí. Bueno, desde el momento en que al Estado se le empieza a limitar sus acciones como tal, quienes han venido administrando los distintos estados, hablando de América, ¿verdad? Pues somos latinoamericanos, lo que han venido a hacer es prácticamente la venta de ese ambiente, es decir, el modelo que persiste, que es un modelo destructivo, un modelo que nos tiene con un cambio climático que está haciendo estragos, es precisamente por eso, porque prácticamente no se ha respetado esa correlación, esa armonía que debe existir entre los seres humanos en nuestra convivencia con el ambiente. Entonces se ha generalizado esto en todos nuestros países. Panamá, hermana, pues con Costa Rica, lo que pudiéramos decir es que no desmayemos, es decir, cada vez se nos presentan mayores retos. Luchamos fuertemente contra el tema de las privatizaciones de las empresas que eran del Estado y que pasaron a manos privadas. Y bueno, como ya este negocio ha llegado a un límite o ha llegado a un punto, entonces ahora lo que queda es el ambiente, hacer esos grandes negociados con el ambiente que nosotros no podemos desmayar frente a este gran compromiso como ciudadanos y ciudadanas.
hacerlo desde la lucha social, pero también hacerlo desde la participación ciudadana en la toma de decisiones, en esos espacios que hay para tomar decisiones. Y el no satisfacernos solamente con elegir a alguien, sino con llevarle ahí el pie apretado para que no impongan estas políticas que son destructivas del ambiente. Entonces, los animo, ustedes que tienen pues una historia de lucha muy fuerte con el tema de las privatizaciones, un país que también ha avanzado mucho en el tema del turismo y de cómo, del turismo y de la conservación del ambiente, o sea, han tenido de alguna manera una práctica que ha sido ejemplo para otros países. Entonces, no permitir que estos proyectos que se están desarrollando a nivel de toda Centroamérica y que específicamente se quieren desarrollar ahora en Costa Rica, pues den el paso. Nosotros estamos sufriendo en estos momentos esa situación. Ustedes no permitan que suceda desde la organización de espacios tradicionales como de los comunitarios, desde la misma población juvenil, desde todos los espacios que se puedan prepararse para evitar que se llegue entonces a tener que luchar contra una ley. O sea, hay que prepararse antes de esto y luchar férreamente para no tener que después estar tumbando leyes o estar tumbando contratos. Entonces, es muy importante, ustedes que han sido también un pueblo ejemplo de lucha, que no desmayen en estos momentos y que se organicen muy bien, que haya una unidad, tiene que haber una unidad en torno pues a cómo hacer esta lucha. Así que desde Panamá, muy a pesar de que hay ciertas diferencias en algunos niveles organizativos, lo importante aquí es que la población ha dado una lección y es esa unidad, la unidad de la población, que no pertenece a nada, está en las calles. Que el vecino, la vecina, los compañeros de la universidad, estudiantes secundaristas han salido a las calles por ese llamamiento a través de las redes sociales. Entonces, tenemos un poder como población, hagámoslo sentir y empecemos a enseñar a los gobiernos a que tienen que respetar a la población. Así que por allí iría mi mensaje y gracias realmente por esta oportunidad que nos has dado de que se escuche la voz de Panamá en nuestra hermana Costa Rica y que unámonos en un solo no. Aquí lo que debe prevalecer son los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a un ambiente que nos permita un desarrollo sostenible para el futuro, por esos niños, por esas niñas, por esos adolescentes y por esa juventud. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Estoy seguro de que lo será también para la audiencia. Eh, Estamos acá, pueden contar con la canalla. Nosotros somos una ventana modesta, pero estamos abierta para cuando ustedes lo necesiten. Creemos en la solidaridad entre pueblos y creemos firmemente en la necesidad de democratizar los medios de comunicación para que nuestros pueblos tengan voz y puedan también ser escuchados y podamos incluso escucharnos y encontrarnos entre nosotros y nosotras, que es tan importante. De nuevo, un agradecimiento enorme y vamos a darle máxima difusión a la entrevista y esperamos que esta lucha que han comenzado termine para bien del pueblo panameño, de ese valiente pueblo panameño. Gracias.